Bueno, vamos a ver el último tema, que es interfaz con el mundo analógico. Vamos a ver los dos conversores, conversores digital analógico, conversores de analógico a digital. Así tengan noción de qué es todo esto. Este tema ya no va en el parcial y no hacemos trabajo práctico de esto. Así que solo lo que veamos hoy es para evaluar el día miércoles. Bien, los objetivos que nos vamos a poner es definir qué es una interfaz. Vamos a ver distintas aplicaciones de la conversión de digital a analógica y otra de analógica a digital, para qué se usa. Y de ahí vamos a entrar a ver las dos conversiones. La digital analógica es la primera que vamos a ver, porque después la analógica digital la usa, la digital analógica le hace falta. Por eso vamos a entrar viendo la digital analógica. Vamos a ver dos de ponderación binaria y de la red escalera R2R. Y ahí vamos a ver los parámetros de conversión, lo que es la resolución, lo que es la linealidad, la monotonicidad. Vamos a ver el offset y vamos a ver lo que es el tiempo de establecimiento. Y por último, vamos a ver la conversión analógica digital, que vamos a ver estos cuatro casos. La rampa, la de seguimiento, de aproximaciones sucesivas y al último vamos a ver la flash. Bien. ¿Qué es una interfaz básicamente? Es hacer que dos mundos sean compatibles entre sí, que se entiendan. ¿Estamos? Porque hablamos de dos mundos distintos, uno el mundo analógico y el otro el mundo digital. Entonces la vinculación entre esos mundos es la interfaz. Entonces, ¿qué es lo que dice? Es el proceso de hacer que dos o más sistemas sean operacionalmente compatibles entre sí, de modo que puedan trabajar juntos. El mundo obviamente es analógico, las variables físicas son todas analógicas, ¿no es cierto? Que es lo que ustedes vienen viendo en la materia o en la carrera hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Captar de alguna manera esas variables analógicas y de alguna manera convertirlas en variables digitales, que nos den valores discretos. 1 y 0, encendido o apagado, 5 voltios, 0 voltios, 4 mA, 0 mA. Y la otra conversión que vamos a ver es cómo nosotros tenemos ya variables digitales y las queremos mandar al mundo analógico mediante actuadores, ver cómo hacemos para convertirla y llevarla a ese mundo analógico. Bien, una señal analógica, dijimos que una señal que es continua en el tiempo. Esta es analógica, hay una infinita cantidad de puntos. Y tenemos una señal digital. La idea es ir de un mundo al otro o viceversa. Si nosotros vemos, acá tiene valores discretos en el tiempo la señal esa. Entonces cada cierto tiempo toma una muestra y nos dice qué valor es ese. Obviamente esto está relacionado a bits, a n cantidad de bits. Este es un ejemplo un poquito más gráfico y de la vida cotidiana. Tenemos el sistema físico, tenemos los sensores, los transductores, tenemos los conversores y van a una computadora. ¿Qué es lo que hace básicamente? Esto es un micrófono, como ustedes nos parece. Llegan señales de presión, de sonido, entonces eso mueve una membranita con una bobinita y eso lo convierte en valores de tensión. ¿Estamos? Y esos valores son amplificados después, son discretizados para procesarlo, guardarlo, almacenarlo, transmitirlo, volver a mandarlo por un parlante, por un amplificador. Como en el karaoke, ¿no es cierto? Uno está ahí, pone máximo volumen y empieza a oír. Y depende de la hora, el aullido. Otro ejemplo que podría ser es desde una computadora, mandamos una información digital, la discretizamos y el conversor da señal de corriente. Y en base a esa señal puede ser la velocidad de giro de un motor o la posición del motor. Y bueno, y este es el ejemplo
opuesto al de recién, tomamos la información, estos eran discos compactos, ya no se usan, pero bueno, giraban sobre un plato, tomaban lecturas ópticas y mandaban señales digitales. Pero como estos eran unos y ceros almacenados, lo que había que hacer era convertirlo de digital analógico y mandarlo a un parlante. Que el parlante básicamente es lo mismo, toma señales de corriente, movía una membranita, esa membranita estaba asociada a un electroimán, pegaba el cono y en base a esas vibraciones salían las vibraciones acústicas, ¿está? Entonces transformaba números binarios en señales de presión. Bien, y esto es básicamente un sistema integral de todo, la interfaz con el mundo analógico. Tenemos un conversor de analógico a digital primero, que es cuando captamos la señal, y por último, para volver a mandarlo al mundo, un digital a analógico. El transductor es el dispositivo que convierte cualquier variable física en señales eléctricas. ¿Estamos? Nosotros esas variables de alguna manera tenemos que procesarlas, y la manera de procesarlas es con niveles de tensión. La unidad de procesamiento, ¿qué es lo que hace? Según los valores que nosotros queramos, según lo que queramos hacer con esas señales eléctricas almacenadas, actuar sobre el sistema. ¿Estamos? Entonces, el transductor es un dispositivo que convierte una variable física en eléctrica. Después de ahí tenemos el conversor de analógico a digital. Tenemos una unidad de procesamiento que almacena y procesa los datos digitales. Tenemos ahora el conversor que una vez que han sido procesados los manda al mundo analógico, entonces un conversor de digital a analógico que convierte la señal eléctrica de datos que proporciona la computadora, y por último el actuador que actúa sobre la variable física. ¿Estamos? Pueden ser motores, resistencias térmicas, un montón de cosas, electroválvulas, relé, es lo que nos manda. Bien, esto un poquito más gráfico, tenemos la planta, sensamos la temperatura, se hace un acondicionamiento de la señal, por lo general como es muy débil esa señal se la amplifica, se la limpia un poco de ruido y recién entra el conversor. Se procesa esa información que hemos tomado y se la manda de nuevo al mundo analógico para manejar alguna variable física. Ya vamos a ver un ejemplito, este es un ejemplo más claro, que es el de un termostato. ¿Estamos? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Con un sensor de temperatura, estamos tomando la variable de la temperatura, la variable física de la temperatura. La amplificamos, que es lo primero que hacemos, porque el sensor me tira de niveles muy bajos. Una vez que la hemos amplificado, la mandamos a un conversor para que la haga digital esa temperatura. Y nosotros vamos a programar una temperatura deseada de 22 grados, por ejemplo. Pero la ley es de 20. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el computador? Le va a decir al conversor que accione un actuador, que accione un calefactor. Ese calefactor, obviamente, ¿qué va a hacer? Va a empezar a aumentar la temperatura del ambiente. Entonces, el sensor de temperatura va a empezar a tomar temperatura más alta, hasta que llegue a la temperatura deseada, y acá lo va a apagar. Y ahí se va a ir prendiendo y apagando todo el tiempo. Un ejemplo claro son los aires acondicionados, ¿no es cierto? No las tecnologías estas modernas inverter, sino las tecnologías viejas que eran los de motores de alterna, ¿se acuerdan? Ustedes ponían temperatura en la casa de 24 grados, ¿y qué es lo que hacía? Calentaba hasta los 25, de ahí se apagaba y bajaba. Entonces notamos fluctuaciones en los cambios de temperatura en el ambiente. Los modernos ya usan motores de continua y ya modulan con PWM. Entonces ya van dándole mayor o menor velocidad al actuador y ya la mantiene más estable la temperatura. Por eso es que consumen menos. Que ya se evita los picos de corriente que tenían los motores viejos de alterna. Ustedes se acuerdan cuando arranca el motor, la corriente de arranque es 6 a 9 veces la nominal. Entonces esos picos de corriente meten un consumo, estábamos arrancando y parando todo el tiempo. Ahora no se apaga, el motor está regulándose todo el tiempo según la temperatura deseada. Pero bueno, este es básicamente
una interfaz con el mundo analógico como iniciamos con el analógico y terminamos con el analógico. Bueno, este es otro ejemplito, integrado en el recién. Tenemos un micrófono, lo convierte, primero la amplifica la señal obviamente, la convierte, la procesa, la vuelve a mandar digital, analógicamente a un parlante que es para que escuchemos los mortales. Si no vamos a escuchar unos y ceros, no se va a entender nada, los unos van a hacer ruido. Si ustedes han usado los modems viejos cuando la señal se transmitía por el teléfono, pues uno levantaba y escuchaba pi, 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 a ver, mete filtros para no escuchar los quilombos esos. Hoy por hoy ya no existe el teléfono, pero bueno. Bien. Básicamente, ¿qué es lo que hace un conversor de digital a analógico? Lleva una palabra binaria, pero necesitamos niveles de tensión a la salida. ¿Vamos? Entonces, este sería un DAC, un conversor de digital analógico, tiene los 4 bits de entrada, tiene un valor de referencia. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si la entrada es 0,000, que la salida sea 0 voltios. Si la entrada es equivalente al 1 binario, la salida va a ser 1 voltio de tensión, ¿se entiende? Ustedes van a medir la tensión y según el valor binario que tenga acá, por un solo cable, van a ver que tiene valores tensiones a la salida. Entonces, la salida, si nosotros vemos, es un valor digital multiplicado por una constante de proporcionalidad, por K. En este caso, si nosotros vemos, K es 1 voltio. O sea, cuando yo tengo el 1 binario, la salida es 1 voltio. Si hubiera sido 5 acá, K hubiera sido 5. Y todo esto se multiplica por 5. ¿Se entiende más o menos lo que es el conversor? O sea, ¿a qué es lo que llegamos? Que con valores binarios a la entrada, tengamos valores de tensión a la salida. Entonces, cuando yo sé que cuando el valor digital es 1100, a la salida debería tener 12 voltios. Bien. Las formas de onda de salida de un DAC son estas. Como son valores discretos, no tenemos infinitos valores, como era en el caso de la señal analógica, se va a hablar de resolución. La resolución es el mínimo cambio que va a tener el valor de tensión de salida. En el ejemplo anterior, yo voy de 1 voltio a 1 voltio. O sea, el mínimo cambio que yo tengo es 1 voltio, ¿se entiende? Si hubiéramos ido 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, la resolución sería 0,5. Pero obviamente la cantidad de bits que vamos a necesitar para tener esa resolución van a ser mayor. Entonces la resolución es el menor valor de la señal de salida ante un cambio de entrada digital de entrada. Entonces, en este caso es un contador de 4 bits. ¿Qué es lo que hace? ¿Se acuerdan del contador? Cada señal de reloj indica 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Entonces empieza a subir en 1 el escalón, llega a 1, 1, 1 y vuelve a 0, 0, 0, 0 y baja. Y empieza a contar de vuelta. ¿Estamos? Entonces la resolución es el tamaño del escalón. Es el mínimo cambio de la señal de salida. ¿Cómo se calcula la resolución? El valor a máxima escala, el máximo valor al que va a llegar, fs de full scale, dividido en 2 a la n menos 1. Dividido en la cantidad de bits menos 1. ¿Estamos? Entonces, si nosotros tenemos 4 bits, 2 a la 4 es 16, menos 1 es 15, el máximo valor que puede tomar es 15 voltios, 15 ven 15 es 1, y es la resolución que estábamos teniendo. Y después la resolución porcentual también, que ustedes sacan la porcentual en base a eso, calculan por el valor que ustedes necesitan, es el 100% dividido en 2 a la n menos 1. Entonces acá nos da un 6,6%, es el equivalente de cada escalón, por lo que aporta cada valor al total. Estos son DAC unipolares, es decir, manejan valores positivos, de 0 a 16 voltios, 32 voltios, 5 voltios, pero eso solo es positivo. De ahí tenemos lo que pueden ser los DAC bipolares, es decir, ya tienen valores por arriba del 0 y por debajo del 0. El primer DAC puede ser cuando se viene en complemento a 2. 1, 0, 0, 0, 0, acuérdense que en complemento a 2 se le asignaba el valor
más negativo que había. ¿Recuerdan eso? Pasa por el 0 y el más positivo el 0 y todo es 1. Entonces tenemos valores positivos o negativos. Acuérdense que también podemos hacer con exceso a la base, que es lo que hacíamos. Poníamos el valor más negativo como todo 0. Recuerden que sumamos 1, ahí nos quedaba el 0 en el medio y todo 1 como la entrada de mayor valor. Entonces, los DAC bipolares básicamente, ¿qué hacen? Van desde un menos valor de referencia hasta un más valor de referencia pasando por un 0. Y esto es un DAC básico. ¿Estamos? ¿Qué es lo que hace? Es un amplificador operacional con entrada realimentada negativamente. Este de 4 bits de entrada. Puede ser de menos o pueden armar de más si ustedes necesitan. ¿Cómo funciona básicamente esto? Acuérdense que para hacer esto nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Veíamos cuánto aportaba cada rama de realimentación. Entonces yo ponía un 1 acá y a los otros los mandaba a 0. O no un 1, 5 voltios si ustedes quieren, la tensión de alimentación que sea acá. En este caso es 0 o 5 voltios. Si nosotros ponemos a todo esto 0 y acá le ponemos 5 voltios, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos 5 voltios y vamos a tener un operacional como inversor que tiene. ¿Se acuerdan cómo era el circuito del operacional? ¿Cómo era la ecuación? ¿Cómo era? La tensión a menos la resistencia de arriba sobre la de cada rama. Perfecto, la ganancia menos RF sobre RI por la tensión de entrada, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser 1K sobre 1K cuando entre por D por la tensión de entrada, que sería este caso, ¿ven? De 1 voltio. Entonces, menos 1K sobre 1K por 5 voltios nos va a dar menos 5 voltios. Esto va a ser 1 octavo por 5 voltios, nos va a dar en A, 1 cuarto por 5 voltios nos va a dar en B, 1 medio por 5 voltios nos va a dar en C, que es el menos 2,5. Y cuando se alimente con más de 1, si yo tengo 1, 1 acá, va a ser 5 voltios más 1 cuarto de voltio. Y si tengo 1, 1, 1, 1 como en este caso, va a ser menos 0,625 más 2,5 más 5. ¿Se entiende? Más 1,25 y ahí nos tiene que dar este valor, que es el valor a escala completa. ¿Se entiende cómo funciona este circuito? ¿Quieren que lo haga en el pizarrón? ¿Estamos? ¿Estamos dormidos o estamos atentos? Bien ahí. Entonces la tensión de salida es menos BD más BC dividido en 2 más BB dividido en 4 más BA dividido en 8. Considerando que es 0 o 5 voltios. ¿Cuál es el problema de este operacional? Que nosotros decimos que todas las fuentes que ingresan son 5 voltios. Esto puede proceder de otra lógica combinacional que ya hemos armado nosotros, de alguna salida. Entonces sabemos que no van a ser 5 voltios específicos. Entonces estos valores, estas relaciones no se van a dar. Sumado, que nosotros vemos que para hacer esta red, este circuito, de este conversor, ¿qué es lo que necesitamos? La relación entre resistencia sean el doble entre sí. De 1K viene, de 2K ya no viene. Tiene 2K2, ¿no es cierto? Entonces ya hay que necesitamos poner 2 de 1K. De 4K no viene, tiene 3K7. Si no vienen, la relación entre las resistencias para que una sea el doble que la otra. Y este de 4 bits. Si tengo de 5 bits, necesita 16K. O sea, 32K después. El primer problema que hemos dicho que tenemos es el de la fuente. Entonces, ¿qué es lo que se hace para resolver esa? Se pone una fuente de precisión. Que cuando vengan los bits, switchen directamente a esos 5 voltios. O sea, la alimentación nos sirve, el 1 nos sirve para decir que la fuente va a ser un 5 voltios preciso. ¿Estamos? Entonces debe tener la misma alimentación para todos los casos. Pero bueno, seguimos con el problema de la relación de las resistencias con este DAC. Por eso se propone
este otro DAC. Que este DAC es una red escalera R2R. ¿Qué es lo que hace este DAC? Básicamente, solo usa dos valores de resistencia. R y 2R. ¿Cómo se lo analiza? Se lo analiza un poquito con Thevenin. ¿Se acuerdan de Thevenin? ¿Qué es lo que hacía Thevenin? Más o menos. Una resistencia equivalente de Thevenin y una fuente equivalente de Mira, fuente equivalente de Thevenin. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? La fuente de tensión la sacábamos o la de corriente la cortocircuitábamos. En base a eso, según el nodo, buscábamos una resistencia equivalente y una fuente equivalente. Perfecto. Entonces, ese circuito, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos superposición también. Entonces, vamos a analizar primero cuánto aporta esta fuente y a todas esas las vamos a mandar a hacer. Y haciendo eso, vamos a ir viendo el equivalente Thevenin para ver cuál es la tensión que va a ingresar a la operacional de allá. Si nosotros vemos, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a dibujar distinto al circuito, así se entiende un poquito más. Esta resistencia la vamos a poner acá con la fuente de tensión, que lo que es una fuente de 5 voltios, nada más. Entonces, ¿qué es lo que hace? El valor switchea entre 0 voltios y 5 voltios con una fuente de precisión. Entonces, acá vamos a tener la fuente de precisión, que le pone B de referencia. Y ahí tenemos una resistencia a masa, que es esta. Y de ahí ya viene la otra parte. Viene R, 2R a masa, R, 2R a masa, R, 2R a masa. R a masa. Cuatro R a masa. 3 está faltando. De masa y de acá viene la operación valor de R. ¿Estamos? Y esta es la tensión de salida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es ver el equivalente Thevenin acá. Entonces, esto lo transforma en una tensión de Thevenin, la resistencia de Thevenin. ¿Se acuerdan? La que es tensión acá, ¿cuánto va a ser? De Thevenin acá. Va a sacar la resistencia, la vamos a juntar de esta parte de aquí. Esto va a ser acá. ¿Cuánto aquí de tensión acá? ¿Es referencia? Sobre 2 términos. ¿Por qué? Sobre resistencia del mismo valor. Porque claro, son los dos de El producto es 2R más 2R, ¿se acuerdan? Aquí hay tensión acá. Entonces, 2R sobre 4R es un medio. Entonces, esto queda de referencia de 2. Ahora, ¿qué es lo que hacíamos? Cortocircuitábamos la fuente para ver la resistencia Thevenin equivalente, ¿se acuerdan? Cuando cortocircuitamos la fuente nos va a quedar 2R en paralelo a 2R. ¿Estamos? Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? ¿Cuánto R? R. ¿Se acuerdan que siempre el paralelo siempre es menor que la menor? Y si son iguales es la mitad. Porque el producto sobre la suma. 2R por 2R
dividido en 2R. Pasa que lo tomé como en serie. ¿Estamos? Entonces, es 4R dividido en 4R. No, para ver. Ah, sí. Entonces, la R Thevenin y la B de Thevenin la vamos a reemplazar acá. Y nos va a quedar R y acá nos va a quedar B de referencia sobre 2. ¿Estamos? Ahora sí, esto está en serie. Así que esto nos va a quedar como 2R. Hacemos lo mismo. Vemos aquello como carga. Aquí es igual, aquí hay tensión acá. Sobre 4. Porque ahora pasa a ser la mitad de vuelta. Entonces, y la resistencia vuelve a ser R. ¿Estamos? Entonces acá nos queda B de referencia sobre 4. R más R, 2R. Y acá volvemos a tener 2R. Acá va a ser B de referencia sobre 8. Volvemos a hacer lo mismo. Va a ser B de referencia sobre 16. No, R queda ahí. No, es que parece que como lo hice así. ¿Estamos? Entonces la tensión de salida va a ser menos esto por esto por esto. La tensión de salida va a ser igual a menos B de referencia sobre 16. Partiendo desde 0. Si partimos de B1, va a ser 8. Si partimos de B2, va a ser 4. B de referencia sobre 4. Y si partimos de B3, va a ser B de referencia sobre 2. Por eso la tensión de salida va a ser menos B de referencia por el bit en 3. O sea, si es 1, va a ser 1. Si es 0, eso no va a aportar nada. ¿Se entiende? Entonces, como decía, 1, 1, 1, 1, la que entra va a ser 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo más 1 16avo. Los bits pueden tomar 1 o 0. Entonces, si ustedes ven, esto es lo mismo que escribir menos B de referencia por Bin. El Bin, hay que tener cuidado, porque si bien es 1, 1, 0, 1, vamos a poner 1, 1, 0 sobre 16, no vamos a mezclar sistema binario con sistema decimal. Lo que hay que hacer es poner 13 y el 16. Este es 13 y el 16. ¿Se entiende? O ahí pongan 1, 1, 0, 0 y no hacen la otra parte. ¿Se entiende? Entonces, este sería un circuito DAC R2R. ¿Se ha entendido cómo hemos llegado al valor de la expresión de salida? No hago el resto porque es lo mismo. Solo que esto no nos va a aportar nada. Bien. Especificaciones de los DAC. La resolución, ya la vimos, ¿no es cierto? Depende solo del número de bits. A mayor cantidad de bits, menor resolución. Pero siempre es un acuerdo, un arreglo entre todos. Más bits es más plata, es más circuito. ¿Se entiende? Entonces siempre hay que ver cuál es la resolución que yo necesito para mi circuito. O sea, no más siempre es mejor, hay veces que más no tiene sentido. La precisión se divide en dos. Error de escala completa y error de linealidad.
¿Cuál es la diferencia? La de escala completa es la máxima desviación de salida sobre el valor expresado. El error de escala completa es un error constante que ya tiene. ¿Se entiende? O sea, viene a ser como un error absoluto. El error de linealidad ya va a depender de la desviación que tiene la resolución. Es decir, el error de linealidad puede deberse en distintos instantes con distintos valores. El escalón no es siempre de 1 voltio. Puede ser de 1,2 en un caso, 0,8 en el otro, 1,3 en el otro. Entonces el error de linealidad va a depender del valor que tenga. El error de escala completa no, es un error constante que se va a dar siempre en el circuito. ¿Se entiende? Siempre va a tener el mismo error. Hacia arriba o hacia abajo. O sea, puede tener todos los escalones un error de 1,1 voltios. Todos van a estar un poquito más grandes. O todos van a ser 0,9. Hasta un poquito más chico. ¿Se entiende? Entonces ese va a ser el error de escala completa y el error de linealidad es el error que se le va a dar en los escalones y se lo va a tomar al máximo error del escalón. ¿Se entiende? Error de desplazamiento. Pongo toda la entrada en 0, la salida tiene que ser 0. Si yo pongo toda la entrada en 0 y la salida tiene un valor, es el error de desplazamiento. Es el offset que lo conoce. ¿Entiendes? Entonces yo tengo que ponerlo a 0 y esa salida a 0. Tiempo de establecimiento. Es el tiempo en que la salida llega más o menos a la mitad del valor de escala completa cuando todas las entradas cambian de 0 a 1. Es decir, cuánto tiempo tarda en hacer la conversión. La monotonicidad. La monotonicidad, ¿qué es lo que dice? Dice, la salida aumenta a medida que las entradas binarias aumentan. Es decir, si la salida está aumentando, si la señal de entrada está aumentando, mi salida tiene que estar aumentando siempre. No puede aumentar la entrada y bajar la salida. ¿Se entiende? Entonces, ese es un error de monotonicidad. Siempre que la salida aumenta, que la entrada aumenta, la salida tiene que aumentar, no puede bajar. No produce escalones inversos cuando se aplica secuencialmente su rango completo de bits de entrada. Y estos son unos ejemplos. Con esta la respuesta abajo, ¿no es cierto? Si nosotros vemos el escalón ideal, es el clarito. El oscuro es la salida del DAC. Si nosotros vemos el escalón está subiendo, pero acá de pronto produce una bajada. Vuelve a subir, produce una bajada. Sube, sube, baja. ¿Lo ven? Entonces ese tiene un error de monotonicidad. Debería estar subiendo todo el tiempo la señal. Por más que no la siga, pero sí subiendo. Este es un error de linealidad. ¿Se acuerdan que teníamos en la precisión error de escala completa y de linealidad? El de linealidad, si ustedes ven, el tamaño del escalón no siempre es el mismo, es lo que les decía. Según el valor, es que escalón podía tener. Entonces este es de linealidad. Y este sería la señal ideal, y ustedes ven, el tamaño del escalón siempre es el mismo. Pero es más grande o es más chico. Entonces el error se mantiene en todo el tiempo. El problema es que es problema de ganancia. O sea, yo tendría que llegar a esta señal, pero la señal es otra. Y por último, que este es más simple de detectar, que mando todo a 0. Cuando es 0, tiene un valor de tensión a la salida. Entonces ahí hay que corregir el offset. Bien, este es un ejemplito de un cálculo de error. ¿Qué es lo que dice? Cierto conversor digital analógico de 8 bits tiene una salida de escala completa de 2 mA. Es decir, el máximo valor que va a llegar es 2 mA, el valor a máxima escala. Y un error de escala completa de más o menos 0,5 ese valor. ¿Cuál es el intervalo de posibles salidas para una entrada de 1, 0, 0, 0, 0? Es de 8 bits, o sea que acá tienen que haber 8 bits en total. ¿Vamos? Entonces, se calcula la resolución primero, como era valor a máxima escala sobre el número de bits. 2 a la 8 es 256.
menos 1 es 2,55, es 2 mA en 2,55 nos da 7,8 microamperes. Como el valor que yo quiero que entra es 128, multiplico el valor por la resolución. Ese sería el valor que me tiene que dar mi DAC. O sea, mi DAC me tendría que entregar 1004 microamperes. ¿Se entiende? O sea, multiplico el escalón por el valor, me da eso. Como el error a escala completa es más o menos 0,5%, ¿qué es lo que hago? Veo cuánto es el 0,5% de 2 mA y me da que es 10 microamperes. Entonces, los valores posibles en el rango que puede estar mi DAC es 1004 más 10 microamperes o 1004 menos 10 microamperes. Y ahí me da el rango de valores donde se puede encontrar mi DAC. Todo circuito tiene error. O sea, el error va a estar siempre. Nosotros vamos a buscar siempre que ese error sea lo menos. Y lo que tenemos que saber es si el valor que me está dando está bien dentro de los márgenes de errores. ¿Se entiende? Si nos da un valor distinto es porque está en algún lugar hay un error. Con la FPG era más fácil detectarlo porque era todo simulación y veíamos los LEDs. ¿Se acuerdan? Entonces cuando los segmentos prendían distintos es porque habíamos asignado mal un pin, habíamos visto algo distinto. Pero siempre está dentro de un margen de error. ¿Dudas sobre esto? Bien, comercialmente está el AD7524 que internamente tiene una red R2L y es de 8 bits. Cuando ustedes lo compren tiene 8 bits de entrada, un valor de tensión de salida y su salida negada. Como está configurado, el DAC tiene salida de corriente, o sea, convierte a corriente. Si ustedes quieren hacer que esa salida de corriente sea de tensión, lo que se le hace es agregarle externamente un operacional. Entonces tenemos un DAC unipolar que va a ir entre 0 a 10 voltios. Aproximadamente, o sea, nunca llega al máximo valor. Mientras más bits, se va a aproximar mucho a ese valor. ¿Se entiende? Pero no va a llegar nunca a la máxima expresión. O sea, si es 10 voltios, con 8 bits habría que sumar 2 a la 8, 1 elevado sobre 2 a la 56, más 1 sobre 2 a la 127, más 1 sobre 2 a la 65, más 1 sobre 2 a la 31, más 1 sobre 2 a la 16, más 1 sobre 2, así se entiende. Y ese es el valor que nos va a dar. Y van a ver que si suman todo eso, va a ser 9,9999 algo. Y para hacer un DAC bipolar, se le agrega esto. Todo eso lo encuentran en la hoja de datos del fabricante. O sea, le dice, mire, esto es salida de corriente. Vos querés de tensión, la tenés ahí. Querés que sea de tensión bipolar, la tenés ahí. Bien. Pero si no se conecta externo a lo que es el circuito integrado. Claro, tiene que conectar usted. A los pines eso que le dice el fabricante, y usted lo conecta. Bien. ¿Quieren que avancemos y terminemos la clase de hoy sin receso? Sí. Más que somos poquitos y ya se... Después hablan de boca en el anfitrión. No hay que hablar del asado. Hablamos del asado después en el anfitrión. Entonces, ¿qué es lo que hace un conversor analógico digital? Ahora lo que entra es una señal analógica. Lo que tenemos que hacer es tomar muestras. Muestras cada cierto intervalo de tiempo. Entonces, viene la señal analógica y lo que hacemos es ir muestreando. Y obviamente también va a depender de la cantidad de bits que queramos manejar, cuántas muestras distintas vamos a tener. Básicamente, un ADC es esto. Es un circuito que tiene el valor analógico de entrada, la tensión analógica de entrada. Tiene una entrada que le va a decir cuándo va a iniciar la conversión. Porque la señal está entrando siempre. Entonces, tiene una entrada que va a decir inicia ahora. Pero así como dice cuándo inicia, también tiene que decirle cuándo termina esa señal. Hoy tiene una salida que es fin de conversión. End of conversion. ¿Estamos? Por eso es EOC.
Tiene un inicio de conversión y un fin de conversión. Y como estamos aquí tomar muestras por intervalos de tiempo, obviamente va a tener un reloj también. Y como convierte de analógico a digital, tiene que tener tantos bits de salida como necesite mi conversor, porque acá vamos a tener ahora un valor discreto de salida, un valor binario. Pero la mayoría de los ADC cumplen con este diagramita. ¿Cómo se necesita para un transductor o una? No, el transductor lo que hace es tomarte señal, te transforma señales físicas en señales eléctricas. Ah, bien. O sea, el transductor es un sensor, uno lo que hace es tomar la señal. Es que tengo una entrada de inicio, pero una salida de cuando termine, de final. Por decirle que termina de convertir. Claro, pero no tendrá que ser una entrada para que yo le diga, para. No, porque te dice ya he terminado la conversión. O sea, que tiene un determinado tiempo que va a... Claro, vos acordate que vos lo que querés hacer es discretizar esto. Sí. Entonces, ¿vos qué haces? Empezar a convertir hasta que llegás al valor. Y cuando has llegado decís, este es mi valor. Ya. ¿Entendés? Sí. Si no, ¿vos cómo vas a saber cuándo has llegado al valor? Entonces, un concepto general. De vuelta, el operacional. Un operacional configurado como comparador. ¿Se acuerdan? Solo dos valores de entrada. ¿Qué es lo que hacía? Cuando el valor en la entrada positiva era mayor que el valor de la entrada negativa, switchaba a más valor de referencia, ¿se acuerdan? Y cuando pasaba al revés, cuando el valor de la entrada negativa era superior a la entrada positiva, switchaba a 0 o menos valor de referencia. Entonces, esto lo que hace es, cuando vea es mayor, manda un 1. Cuando vea es menor que la de la entrada negativa, la manda a 0. Y la unidad de control es la que va a dar el inicio de conversión, va a procesar el reloj y va a dar la señal de fin de conversión. ¿Estamos? Igual, este es un ejemplo, un concepto general. Ya lo vamos a ver al circuito y van a ver que se entiende un poquito más. De ahí almacena ese valor. Como esto es binario ya, ahí necesitamos de vuelta hacer la analógica de la señal, para que este comparador operacional compare dos valores analógicos, ¿se entiende? Bien, esta es una rampa digital. ¿Qué es lo que hace? Cuando el valor en la entrada de tensión positiva del comparador es mayor, acá voy a tener un 1. Supongo que acá venga 5 voltios y acá yo tenga 2 voltios. Entonces, viene 5 voltios, entra el reloj a la compuerta A. La compuerta A no hace falta que le explique esta altura, ¿no es cierto? Ustedes van a tener 1, y acá ¿qué van a tener? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, a la frecuencia del reloj. Y acá vemos que el inicio viene por acá. Cuando el inicio sea 1, negado se hace 0. 0, por lo que sea, es 0. O sea, no sale nada. Y ese 1 me resetea el contador. ¿Y qué hace el contador? Cuenta. Entonces, básicamente, cuando acá yo tengo un 1 y acá yo tengo un 0, la trama del reloj pasa derecho. Entonces acá el reloj empieza a contar a la frecuencia del reloj. 0000, 0001, 0010 y empieza a contar. Ese valor va a un conversor. Y llega acá. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace? Y digo, inicia la conversión, se pone a 0 el contador. Y empieza 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemos dicho que acá tenemos, por ejemplo, 5 voltios. Entonces, cuando acá llegue a 5 voltios, 5,2 voltios si queremos, cuando llegue a 6 voltios lo va a mandar a 0. Y ahí va a decir, terminame la conversión. El valor que vos tenés almacenado acá es la salida. Veamos. El tiempo máximo de conversión, vamos a empezar.
¿Qué es lo que hace el circuito E? Básicamente. Nosotros tenemos una señal. ¿Qué vamos a hacer? Una señal cualquiera analógica. ¿Estamos? Esos valores de. Y yo le digo, el conversor empieza a contar. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 12, 13, 14. Hasta que llegue ese valor. ¿Estamos? ¿Y ahí qué hace? Lo resetea el contador. Y vuelve a largar la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lo vuelve a largar la cuenta. ¿Estamos? Entonces, a este valor, después lo convierte en algo así, la salida. ¿Y van siguiendo con la idea? Entonces, ¿cuál es el problema de esta conversión? De este conversor. Primero que siempre se va a hacer. Y va a depender de dónde está la señal, porque capaz que la señal estaba acá primero, entonces va a hacer esta cuenta, de ahí se va a ir acá. Entonces el tiempo de conversión va a depender de los valores de salida. Entonces el tiempo máximo de conversión es 2 a la n-1 por el ciclo del reloj. Es decir, que llegue a su extremo, a su máximo valor a tomar. De ahí hacia atrás, porque va a ir convirtiendo según los valores. Y que siempre lo resete. Entonces, una vez que lo resetea, dice, tomame el valor. Este es mi valor de tensión. ¿Entienden cómo funciona el conversor este? ¿O quieren que lo tenemos un poquito? Entonces, el de rampa digital, ¿qué hace? Inicio de conversión. Y empieza a sumar el contador, tac, 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 hasta que lo encuentra. Cuando lo encuentra, dice, ese es mi valor. Fin de conversión. Porque el fin de conversión me lo da el DAC. ¿Sabe cuánto es el valor? Volvé a empezar a contar. Inicio de conversión. Fin de conversión. Inicio de conversión. Fin de conversión. Y ahí me dice qué valor es el al que ha alcanzado la cuenta. Entonces, estos son valores distintos. Este es el 15, este ha llegado hasta arriba, este ha llegado hasta el 12, este ha llegado hasta el 10. Obviamente es un zoom de las señales, de los tiempos. Lo que se busca siempre es que el tiempo de muestreo sea como mínimo el doble de la máxima frecuencia de cambio del señal original. ¿Estamos? O sea, yo tengo que, ¿a qué frecuencia cambia el señal original? El muestreo tiene que ser mínimamente el doble de eso. Para no perder información, porque ¿qué es lo que pasa? Yo tomo la muestra de manera lenta y en el medio capaz se mide un montón de datos. ¿Se entiende? Acá, si ustedes ven, la señal no tiene cambio brusco, pero ¿qué es lo que pasaba si acá la señal cambiaba así? Yo perdía mucha información en el medio. ¿Se entiende lo de la muestra, ¿no es cierto? O sea, esto tiene que crecer de manera rápida para no perder información. Bien. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Esta es una propuesta que ya el contador no sea solo ascendente, que sea ascendente-descendente. ¿Para qué me voy a cero a buscar la señal? Yo ya la he encontrado. Quédate con la señal. Claro, entonces, decir, ya no fue la cuenta descendente, no te vayas a cero. Ahora, empezá a contar hasta abajo, ya la he encontrado. Ahora, empezá a contar hasta arriba, ya la he encontrado. Ahora empezá a contar hasta abajo. ¿Estamos claros? ¿Entre arriba y abajo o después de que consigue la señal? No, siempre va a seguir la señal ya. Porque si ya te has pasado hacia arriba, va a empezar hacia abajo. Si ya has salido de abajo, va a empezar hacia arriba, ¿entendés? O sea, una vez que la has encontrado, ya la seguís. ¿Cuál es el problema? Encontrarla.
¿Estamos? O sea, sí o sí va a depender el primer tiempo de conversión cuando le encontró. Capaz que le encuentro rápido, capaz que está empezando la señal, o capaz que le encuentro en el pico. Entonces, el tiempo de conversión máxima sigue siendo 2 a la n menos 1 por el periodo del reloj. Porque sí o sí va a estar, en el peor de los casos, la cuenta máxima. ¿Se entiende? Pero, profe, por ejemplo, si usted no está tomando el pico, ¿verdad? O sea, no va a abrir el rollo, porque va contando y agarra la señal. No, bueno, es que acá hay que pedir información. Ah, claro. ¿Entiendes? Pero eso también va a Debería depender, ser más digamos, tiempo, si claro. lo va leyendo y toca en algún momento, corta ahí. Y de ahí para abajo. En el Claro, pero caso de- acordate que la frecuencia del reloj, el cambio, es el doble de la señal. O sea, no debería perderla. ¿Cuál es el otro problema con esto? Que siempre está contando hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué pasa si la señal alterna es una línea? Entonces, va a contar hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Entonces la salida la está alternando en esos dos valores, ¿se entiende? Porque ya le encontramos, pues se va a quedar ahí buscando, le dice, voy hacia arriba, no es mayor, voy hacia abajo, no es menor, voy hacia arriba, no es mayor, no es menor. Entonces, ¿cómo funciona? La misma lógica que antes. Entrada analógica, comparador, pero ahora la salida es contador ascendente, descendente. Con 1 cuenta hacia arriba, con 0 cuenta hacia abajo. Antes con 0 me reseteaba. De acá va el circuito de control. Esta parte también la tenía el circuito anterior. Es cuando leo la señal. ¿Se entiende? Entonces, la salida del contador va al DAC como antes y esta salida digital que es la salida convertida del valor digital, el valor analógico de entrada. Y acá tenemos, ¿ven? La empieza a buscar hasta que la encuentra. Más o menos se estabiliza, busca hacia abajo, busca hacia arriba y se queda ahí buscando la señal. Y el problemita que puede llegar a tener es este. Una vez que la ha encontrado, va a oscilar entre dos valores binarios la salida. Bien, y esto es lo que hablamos del criterio de Nyquist. ¿Qué es lo que dice? Para no perder información de la señal analógica de entrada, se la debe muestrear por lo menos a una frecuencia 2 veces mayor que la máxima frecuencia de la señal analógica. O sea, si yo tengo una señal analógica de 10 megas, tengo que muestrear a 20 megas. ¿Se entiende? O sea, al mínimo al doble. Si capaz que se lo ven como periodo, le resulta un poco más fácil. Pero esa es la idea. Para no perder información, muestrear eso. Bien, este es el ADC de aproximaciones sucesivas. Si ustedes ven, la lógica básicamente la misma. Potencial, el valor de entrada, tenemos el reloj, la señal de inicio, la de fin de conversión, la lógica de control, el registro y el DAC. O sea, el mismo esquema general que vimos al principio, ¿se acuerdan? Acá como caja negra, después vimos uno general. Pero ahora, ¿qué es lo que usa? Usa un algoritmo. ¿Qué es lo que dice este algoritmo? Este algoritmo da el inicio de conversión. Y lo primero que hace es borrar todos los bits. Pone todos los bits a 0. Establece el bit más significativo en 1. Y compara. Y dice, BAX es mayor que BA. Sí, dice. O no. Si dice sí, ponelo a 0 ese bits. ¿Se compararon todos los bits? No. Ir al siguiente bit, por favor. Ponelo a 1. Es mayor y se pone a hacer esta lógica ¿hasta cuándo? Hasta que cuando se hayan comparado todos los bits. Cuando se comparó todos los bits, dice la conversión se completó con éxito y el resultado está en el registro. Fin de la conversión. Entonces, supongamos que nosotros
tenemos 4 bits. Y tenemos una resolución de 1 voltio. Y que a la entrada entran 12,5 voltios. Estamos yo con 4 bits. Vamos a tener un registro de 4 valores. ¿Qué es lo que hace este registro? ¿Qué es lo que hace el algoritmo? Dice, borrar todos los bits. O sea, poneme todos los bits en cero. Inicia el bit más significativo en 1. ¿Estamos? Dice, BA es mayor que el valor a comparar. ¿Cuánto es esto? 8. Entonces dice, 8 voltios es mayor que 12,5. No. ¿Se comprobaron todos los bits? No. Se comprobó el primero recién. Ir al siguiente bit inferior. Vení acá. A 0,1. 1, 1, 0, 0. ¿Qué valor es? No dice nada. Déjenme ver si ni respire. 2. ¿Es mayor que 12,5? No. ¿Qué dice? Vamos al siguiente. A 0,1. ¿Cuánto es? 14. ¿Es mayor que 12,5? Sí. Borrarlo. Ponerlo a 0. Vamos al bit siguiente y hacerlo 1. ¿Cuánto es? 13. ¿Es mayor que 12,5? Sí. Borrar. ¿Se compararon todos los bits? Sí. ¿No es borrar? Sí. Borrar. ¿Se compararon todos los bits? Sí. Sí. El resultado está en el registro. ¿Estamos? ¿Se entiende cómo anda el algoritmo? Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el tiempo de conversión ahí? Va a ser siempre el mismo. Sí o sí, necesita comparar todos los bits. Entonces, el tiempo de conversión siempre va a ser toda la n. ¿Estamos? Siempre va a depender de la cantidad de bits que tengamos. Si es 8 bits, pero va a ser siempre 8 bits. ¿Se entiende? Va a ser constante el tema de la conversión. El tiempo de... Número de bits por ciclo de reloj. ¿Estamos? Yo le mando el 2 a la... Son 4 bits, es 4 por la frecuencia del reloj. Entonces, circuito de aproximación sucesiva, acá pone, bueno, 10,4 para el comparador. ¿Y qué es lo que hace? Pone 8, el más significativo lo manda a 8. ¿Es mayor? No, lo mantiene, lo manda a 2. ¿Es mayor? Sí, lo vuelve a 8. Lo manda a 10. Lo manda a 11 y lo vuelve a 10. Y ahí dice fin de la conversión. ¿Se entiende? El mismo ejemplo, nada más que en vez de 12,5 lo hace en 10,4. El código. ¿Eso? Sí. Sí, ahí. ¿Para que me están espantando? Que nos contactamos desde acá. Porque son espíritus chocarreros. Dicen que hacen todavía ahí. Comercialmente, el ADC, el 0804, el de 8 bits, si tiene salida de 8 bits, si ustedes ven, tiene una tierra analógica para la entrada analógica, o sea, para los valores que vengan,
y tiene una tierra digital para la salida de los valores digitales. Tiene clock de entrada, tiene clock de salida, tiene habilitador de chip, tiene para la escritura, ahí tienen todos los otros parámetros. Bueno, y por último, el último ADC que vamos a ver es el ADC Flash. Y ya lo tienen que tener recontra conocido ahí que ustedes. ¿Qué usa? Un comparador de prioridad con las entradas negadas. Tiene una red de resistencias ahí a la izquierda. Si ustedes ven, tiene 10 voltios y tiene 3K, 1K, 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 1K. Si nosotros sumamos, hay 7 resistencias acá porque es de 7 bits esto. Entonces 7 más 3 es 10K. Entonces la cantidad de tensión que va a tener esta resistencia es de 1 voltio. Este de 2 voltios, de 3 voltios, de 4 voltios, de 5 voltios, 6 voltios y 7 voltios. ¿Y qué es lo que hace el codificador de prioridad? Bueno, acá tiene comparadores, ¿no es cierto? Según si el valor es mayor o es menor, va a mandar 1 o va a mandar 0. O sea, si el valor de tensión acá es 4,5 voltios, obviamente va a ser mayor que este, va a ser mayor que este, va a ser mayor que este, pero menor que este. ¿Estamos? Entonces nos va a mandar 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. ¿Entienden cómo funciona? ¿Se acuerdan cómo funciona el codificador? Según el valor que tenga la entrada, según la entrada habilitada que tenga la entrada, es como la codifica la salida. Si entraba un 1 y todos ceros, acá teníamos 1, 1, 1. Como es negada, si entra 0 y todos 1, acá tenemos 1, 1, 1. Si entra 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, tenemos todos 0, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que según el valor que tenga, cuando sean todos 0, es porque el BA es mayor que 7 voltios. Entonces todos van a mandar a 0. Entonces la salida la manda a 0. Entonces este ya no tiene inicio y fin de conversión, por eso es flash. Este está constantemente mandando valor a la salida, según el valor de la entrada. ¿Dudas? No, por ejemplo. Sí, pero voy a comprar el comercial que venga.